Presidente, si le parece, podemos dar la cuenta. Sí. Está sin micrófono, presidente. Sí. Un minuto. La cuenta. Ya, presidente. La Secretaría de la Comisión ha recibido los siguientes documentos. Urgencias. Discusión inmediata. Se ha hecho presente la discusión inmediata para los siguientes proyectos de ley. El proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe o calamidad pública. 2. El proyecto que introduce diversas modificaciones a la norma del Código Penal referidas al delito de incendio. 3. El proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas. 4. El proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados de la ley 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad. 4. Urgencias inmediatas. Se han hecho presentes también 2 urgencias sumas para los siguientes proyectos. El proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. El proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Ese último proyecto está en comisión mixta. Y la urgencia simple para el proyecto de ley que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica que figura en la tabla de la sesión del día de hoy. También hay una urgencia simple para el proyecto de ley que establece una modalidad alternativa de cumplimiento de la prisión preventiva y regula el monitoreo telemático del Código Procesal Penal y la ley 20.066. La Secretaría también ha recibido 2 solicitudes. La primera del honorable senador señor Galilea, mediante la que pide que el abogado señor Juan Esteban Laval sea recibido por la Comisión para escuchar su opinión sobre el proyecto de ley en tercer trámite constitucional que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. También se ha recibido una solicitud de la honorable senadora señora Bensperger, mediante la que pide que la Comisión reciba el parecer del abogado señor Raúl Arrieta en relación al proyecto de ley mencionado precedentemente. Finalmente, la Comisión ha recibido una comunicación del notario señor Waldo Arenas Benoni, mediante la que formula un conjunto de observaciones y propuestas que dicen relación con el proyecto de ley que vamos a examinar en esta sesión. De este último documento se enviará junto con la copia de esta cuenta a sus correos electrónicos, señor presidente, señoras y señores senadores. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo, por la cuenta. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, Pedro. Es que en relación a la cuenta y al tratamiento del proyecto de se escucha mal, Pedro. Una directiva de la Asociación de Notarios que de hecho me pidieron ya una reunión de carácter protocolar y donde más solicitan poder participar en la discusión de este proyecto para que también pueda ser incluido entre las personas a escuchar el nuevo presidente, ese notario de acá de la Quinta Región, don Carlos Suet. Me parece bien, senador. Solo un tema, y a propósito de la invitación a Juan Esteban Laval y Raúl Arrieta, recordar que nosotros estamos en tercer trámite. Estamos en tercer trámite en esta discusión, entonces lo que tenemos que ponernos de acuerdo, ahí también está el señor ministro, a quien le vamos a dar la palabra para que pueda explicar. El Ejecutivo ha impulsado este proyecto. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar? En tercer trámite vamos a reabrir nuevamente la discusión, vamos a citar a distintas instancias. Yo creo que es importante que, no sé si escuchamos primero al ministro y luego abrimos el debate sobre la misma situación. Yo no tengo ningún inconveniente y los senadores y senadoras están en el derecho de invitar y de sumar a toda la gente que sea necesaria, pero yo solo recuerdo que estamos en tercer trámite en este proyecto. Al menos mi voluntad es poder votarlo. Lo he revisado, tengo algunas observaciones o he revisado la tramitación, pero por eso escuchemos al Ejecutivo y planteamos el procedimiento de tratamiento de este mismo proyecto. ¿Les parece, colega? Presidente. Pancho, por favor. Presidente, respecto de la cuenta, uno lee
y escucha la cuenta, y el gobierno le pone discusión inmediata a 4 proyectos que están acá. Le pone suma urgencia a otros tantos proyectos. Entonces, como está un ministro del gabinete del presidente, yo no sé si esto contribuye, señor presidente y señor ministro, a una buena relación que tiene que tener esta comisión con el gobierno en cuanto a la gestión de sus proyectos. Porque esto de colocarle discusión inmediata, ¿qué es lo que se pretende con eso? Esa es una cuestión de papel, que no produce ningún efecto porque no estamos en condiciones de acceder a esa discusión inmediata. Usted ve que este proyecto que estamos viendo y al cual usted concurre, estamos en tercer trámite y está con urgencia simple. Entonces, la realidad es que no podemos hacer efectiva esa urgencia inmediata que pide el gobierno. Entonces, esto se presta para malos entendidos, y es así como a propósito del proyecto de notario tuvimos una polémica privada y pública con el ministro de Justicia, cuando él públicamente dice, mire, yo le he colocado como 20 urgencias a ese proyecto y la Comisión de Constitución no lo trata. Y no lo trata no porque nosotros queramos corrernos de la urgencia, o porque tengamos mala voluntad o falta de disposición o no estemos cumpliendo nuestras tareas, sino porque tenemos un conjunto tan grande de proyectos que tenemos que colocarnos de acuerdo con el gobierno. Lo lógico sería que el ministro de las Express tuviera una muy buena conversación con el presidente de la comisión y él pudiera decirle cuáles son sus prioridades. Pero si esto se presta para que después en la prensa nos echen la culpa a nosotros que estamos ralentizando la tramitación de los proyectos, no me parece que contribuya, digamos, a una buena relación entre el Ejecutivo y el Gobierno. Entonces, yo rechazo, desde el punto de vista político, esto de tener la discusión inmediata sobre 4 proyectos de ley. ¿Qué es lo que pretende el Gobierno con esto? Entonces, no contribuye a eso. Ahora, yo he visto en la prensa de hoy día que a lo mejor es probable que cambie el ministro de las Express, pero cualquier ministro que llegue, yo creo que lo lógico es hacer gestión, conversar, dialogar, ponerse de acuerdo, y que no se preste esto para polémicas artificiales que no conducen a nada. Y lo segundo, presidente, es que esto está en tercer trámite constitucional y en esta comisión siempre hemos tenido la mejor disposición que si algunos senadoras y senadores de la comisión pide algún trámite especial, yo creo que yo no me opongo, creo que todo lo que contribuya a tener un buen clima y a tener un mayor conocimiento del proyecto, bienvenido sea, así que bajo ese punto de vista yo no tengo inconveniente. Gracias, presidente. Gracias. Presidente. Sí, Luz, adelante. También, Gracias, presidente. Dos cosas. Adelante, ¿Sí? adelante, Luz. Ya. Tiene la palabra. Dos cosas respecto al tratamiento de este proyecto. Efectivamente, yo solicité la invitación de un profesor, pero estoy de acuerdo con el presidente que si acordamos que esto, por la importancia que tiene y la necesidad de que salga rápido, vamos a ir directo a ver este tercer trámite porque la discusión ya se hizo. Yo no tengo problema en revisar y que la Secretaría nos mande copia de la discusión y de las presentaciones que ya se hicieron en su momento oportuno. No voy a ser yo la que me ponga, ¿no es cierto?, pidiendo que se escuche a personas en especial, si eso va a entorpecer el que avancemos debidamente, sobre todo si en la comisión ya el proyecto y la discusión se hizo. No tengo problema en revisar los antecedentes cuando eso ocurrió, si se me hace llegar. Así que yo me sumo, presidente, a la decisión que tome la mayoría de la comisión que usted preside para ver cómo avanzamos más rápido con este proyecto. Respecto a las urgencias, yo difiero un poco con lo que acaba de señalar el senador Guanchumilla. Yo creo que es una facultad que tiene el Ejecutivo. Estas urgencias no es que hayan nacido de la noche a la mañana, vienen hace mucho tiempo y efectivamente parecieran muchas, pero son proyectos que son importantes para el gobierno porque son importantes para el país, sobre todo en la situación que estamos viviendo, y porque de repente también se priorizan proyectos que no teniendo urgencia. Yo no voy a desconocer aquí las facultades del presidente, tiene todas las facultades de poner en tabla lo que él estime, pero esa misma facultad también la tiene el gobierno para hacer uso, ¿no es cierto?, de poner las urgencias que estime pertinentes. Sí me sumo a que sería importante, ¿no es cierto?, la conversación con el ministro de Express por parte del presidente para ordenar esas urgencias. Eso, presidente, gracias. Presidente.
Sí, ministro, Sí. adelante. A ver, respecto de lo que se ha planteado, dos cosas. A mí me parece que es importante una buena coordinación entre el Ejecutivo y la Comisión. Yo creo que el senador Buenchumilla tiene un buen punto ahí. Yo me comprometo en favorecer que exista esa coordinación, porque finalmente a veces compartiendo los puntos de vista, a veces difiriendo lo que se quiere es lo mejor para el país, y no tiene ningún sentido utilizar este tipo de herramientas de discusión inmediata, de urgencias y todo para presionar el desarrollo, la deriva que exige que exigen las leyes. Yo encuentro que usted tiene un punto súper razonable, senador Buenchumilla, y yo voy a hacérselo ver a las Express. Y si es que existen urgencias es porque, bueno, a lo mejor el país necesita que se discutan con urgencia ciertas materias, pero cosa muy distinta, que nunca ha sido el objetivo, es hacer ver ese tipo de urgencias y por lo tanto los retrasos que pueden implicar el desarrollo de las leyes por la prensa. O sea, son dos cosas completamente distintas y yo encuentro que usted tiene un buen punto ahí. Dicho eso, yo quería, antes de poder comenzar con lo que nos toca ver hoy, quiero reconocer, porque no solamente ahora, sino que también cuando me tocó trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, la siempre buena disposición que tiene el senador Durresti, que ahora preside la comisión. La verdad, siempre buscando soluciones, siempre poniéndose en el lugar de la gente. Yo tengo que reconocer hidalgamente esa disposición, senador, y quería hacerlo ahora públicamente, que esté grabado, porque hay que reconocer cuando los parlamentarios buscan soluciones reales. Y eso es lo que estamos buscando ahora con este proyecto de ley, porque este proyecto de ley tiene un nivel de contingencia muy importante. Durante este último año ha sido complicado por la pandemia y va a seguir siendo complicado en los próximos meses. Y lo que favorece este proyecto de ley es justamente que las personas se puedan cuidar, puedan evitar hacer trámites que los podrían hacer desde sus casas. Genera también un nivel de integración territorial y social importante, porque personas que están alejadas en sus territorios, en las regiones, también pueden tener acceso a estas herramientas tecnológicas, las cuales nosotros hemos ido aplicando en todas las herramientas que tiene el Estado. Nos hemos visto forzados también a innovar y agilizar los procesos de digitalización para poder colaborar con las personas. Incluso se han utilizado las herramientas tecnológicas para poder hacer la distribución de recursos sociales, con características sociales. El ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, se tiene que postular digamos, por Internet. Y la razón de eso es que ya el Internet está siendo parte de la vida de muchísimas personas y es mucho más eficiente y disminuye los riesgos de contagio. Permite que las personas se queden en su casa. Y esa es la razón, es lo que conversamos, lo que hemos conversado, de poder, ojalá poder evacuar lo antes posible, votar. Digamos, cada uno verá cómo vota, digamos, pero poder votar este proyecto de ley, que es parte de una agenda amplia, digamos, que se ha ido desarrollando desde hace años ya, de poder ir modernizando, agilizando los procesos y digitalizando. Y que por lo demás nosotros no estamos inventando ninguna rueda, sino que esto es un tema que se está generando también en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque favorece a las personas, finalmente. Favorece a las personas, les da más acceso, les es más barato, y finalmente tiene un impacto social muy positivo. Y la razón de darle, ojalá, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea tanto el senador Durresti como la senadora Luis Esprelli, que aquí ya se ha escuchado de todo. En el caso de por ejemplo, los notarios, el señor Renato Gijena en diciembre del 2008 ya hizo su presentación y ya sabemos lo que va a decir, digamos. Entonces, la verdad es que hay un momento en que hay que tomar decisiones. Esto está en tercer trámite y yo pienso, al igual que el senador Durresti, que en lo posible, bueno, que cada uno dé a conocer nomás su voto, de acuerdo a la información que tiene. Si es que hace falta información, por supuesto se puede proveer, ni un problema, pero esto lleva casi 10 años de tramitación y es un proyecto bastante sencillo, además. Es un proyecto sencillo que lo que busca justamente es digitalizar ciertos procesos en la línea con lo que está avanzando el resto del mundo, con un impacto social muy positivo. Básicamente,
es eso, ¿ah? Y seguir alargando, seguir sabiendo lo que ya cada uno de los intervinientes va a decir. No sé si colabora demasiado con una toma de decisiones, que en este caso es importante por la oportunidad, porque estamos en la mitad de una pandemia y esto favorece directamente a las personas para que se queden en sus casas y no tengan que ir peregrinando por los distintos sectores de la ciudad haciendo trámites que podrían hacerlo por internet, básicamente. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, ministro, por las palabras. Gracias también por la opinión. Nosotros hemos puesto este proyecto en discusión, uno, porque está en tercer trámite, queremos despachar proyectos, nos ha pedido eso la mesa del Senado, poder despachar temas. El ministerio ha planteado también, y me parece legítimo, que es un proyecto que permite agilizar trámites. Quiero recordar, están en su legítimo derecho los senadores y senadoras de pedir precisión, una opinión experta. Por eso quiero que empecemos a abordar inmediatamente la discusión. Y respecto de lo de las urgencias, comparto la opinión de Huanchumilla. Hemos tenido la mejor relación con el ministro Monkever, y si se va sería una lástima, porque creo que es un ministro correcto, que conoce el funcionamiento, y que lo vimos principalmente en escaños reservados, en que le consta a esta comisión, a la Secretaría, que dimos una jornada de más de 36, 38 horas seguidas de sesión, y se pudo sacar una buena legislación, la cual la labor del ministro Monkever fue aceptada. Entiendo que estas 4 discusiones inmediatas son imposibles, colega. Yo hice un pequeño resumen y se lo voy a compartir, en que trabajé con mi equipo para ver todas las sesiones que nos quedan en enero, para poder sacar la mayor cantidad de proyectos que nos atañen, desde reformas judiciales, que estamos avanzando en reformas judiciales, proyectos de delito ambiental, firma electrónica, matrimonio igualitario, modificación del Código de Agua, que es algo que estamos trabajando. Bueno, solo con ese tipo de situación, más algunos nombramientos que hay que hacer. Tuvimos el fallecimiento del ministro Aránguiz, que nos puede eventualmente entrar la nominación de un nuevo Supremo, con las audiencias, sesionando 4 o 5 días. A ustedes les consta, y les agradezco que han estado siempre en la voluntad de sesionar los días más increíbles. Nos resulta imposible. Yo jamás voy a usar la presidencia para un proyecto bloquearlo, no. Los proyectos es lo mismo de notario, lo vamos a poner en votación y la gente votará lo que vota. Yo creo que uno gana los proyectos votándolos a favor o en contra, de acuerdo a su pensamiento, y no bloqueando. Entonces, voy a esperar. La prensa informa que el ministro Monkever deja el ministerio, quien asuma, para ver cómo trabajamos esa urgencia. Tampoco quiero faltar al mandato constitucional que tenemos de respetar las urgencias, pero también, colegas, también ahí les pediría ayuda de entender que saquemos, o sea, lo que se puede sacar. Además, esta comisión, de todos sus integrantes, yo doy fe de la seriedad. Nosotros no despachamos proyectos de carátula, digamos, de 2 informes y votarlos. Se estudia, se da vuelta, se escuchan, la Secretaría es rigurosa, nos sugiere, nos corrige, nos enmienda elementos de concordancia. Entonces, yo al menos haré el llamado al nuevo ministro de SECPRES, y si les parece, ahora entremos a escuchar al ministro, formalmente al ministro Lucas Palacios, sobre el mérito del proyecto. Hay un invitado, si es necesario, alguno de los invitados, que alguien, agradezco a Luz que considera que si no tiene dudas no es necesario que lo invite. Si hay que escuchar a alguien más, lo escuchamos, pero yo creo que, al menos en la planificación que yo hacía, que debiéramos tener no más de 2 sesiones para este proyecto, para votarlo, colegas. Yo me he formado una convicción, me han hecho un informe mis asesores, hemos cruzado información de la Cámara de Diputados, pero por eso, avancemos, escuchemos al ministro y pongámonos de acuerdo, luego de la exposición del ministro, el calendario de votación, y si hay que escuchar a alguien, también en su legítimo derecho, como lo hizo senador Araya o Galilea, o si surge alguien que sea necesario. Entonces, zanjado eso, le damos la palabra formalmente al ministro Lucas Palacio para que exponga sobre el proyecto. Yo creo que lo importante, los antecedentes, los beneficios, el impacto que tiene, la tramitación legislativa, y también que primeramente Rodrigo Pineda nos puede hacer, tal vez, ministro, antes de escucharlo, que el secretario nos haga una relación del proyecto en su tramitación, también para quienes se integran por primera vez a esta comisión y no hayan visto el proyecto.
secretario tiene la palabra y luego le damos la palabra al ministro. Sí, señor presidente. Bueno, la tabla del día de hoy, como queda claro, pero para fines de registro, está convocada esta comisión para continuar con el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma. Concurre en esta sesión el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Lucas Palacios, que está acompañado por el subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, don Julio Pertuce. Además, asiste a esta sesión el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director de German Consultores, don Jorge German. Hago presente a sus señorías que esta es una iniciativa que se inició el año 2012 por un mensaje de su excelencia el presidente de la República, don Sebastián Piñera. Esta iniciativa fue estudiada en primer trámite constitucional por el Senado, no por la Comisión de Constitución, sino que por las comisiones de Economía y Hacienda en su oportunidad. O sea, la Comisión de Constitución no lo examinó en el primer trámite constitucional. Se remitió el año 2013 a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo estudió durante varios años. El Ejecutivo hizo llegar propuestas, enmiendas, y el año 2018 lo remitió a esta comisión. Lo remitió al Senado en segundo trámite constitucional y el Senado tiene que pronunciarse en tercer trámite constitucional si esta materia... Rodrigo, solo una interrupción, ¿sí? Por favor, que pueda precisar en la Cámara de Diputados qué comisión lo revisó. Sí, la Comisión de Economía y Hacienda también, presidente. Ya. Lo que tenemos registrado la Secretaría. Esta iniciativa se ha remitido en tercer trámite al Senado y el Senado ha resuelto que en el tercer trámite su examen se haga por la Comisión de Constitución. El objeto de este proyecto de ley es facilitar y fomentar el uso de la firma electrónica avanzada, tanto por parte de los particulares como de organismos públicos, ampliar el ámbito de aplicación y crear incentivos para el uso de documentos electrónicos. La comisión celebró una primera sesión en enero del 2019 en que escuchó una presentación del subsecretario de la época, quien destacó que el objeto de esta iniciativa era modificar el uso de la firma electrónica digital, reforzar su marco jurídico, fortalecer la confianza en la firma electrónica avanzada, facultar a la Secretaría General de la Presidencia para la utilización en la administración pública del Estado de la firma electrónica y reforzar también las facultades acreditadoras que se fija en esta disposición. El proyecto se divide en 3 artículos. El artículo primero introduce 27 enmiendas a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos y servicios de certificación de dicha firma. El artículo segundo se divide en 4 números que modifica el Código de Procedimiento Civil y el artículo tercero introduce en 3 números modificaciones a la ley 18.092 que dicta nuevas normas sobre letras de cambios, pagaré y deroga disposiciones de Código del Comercio. Contiene también 3 artículos transitorios. El texto aprobado por el Senado fue objeto de modificaciones formales y otras de fondo por la Cámara de Diputados. La Comisión, en relación con las enmiendas propuestas, puede proponer a la Sala, luego de examinar las enmiendas y de escuchar al Gobierno y a los invitados que resuelva la Comisión, aprobarlas todas, aprobar algunas o eventualmente rechazarlas todas. Si se dan estas 2 últimas hipótesis, que solo se aprueban algunas o se rechazan todas, lo que debiera formarse en este caso es una comisión mixta, cuestión que obviamente es resorte final de la Sala del Senado. En la primera sesión en que celebró la comisión para tratar esta materia, que fue el 15 de enero del 2019, se hizo la relación de esta iniciativa y se escuchó también, como ya indiqué, al subsecretario de Hacienda y al abogado y profesor de Derecho Informático, Renato Gijena. Señor presidente, eso como cuestión de procedimiento y las principales características. Hago presente a sus señorías que 3 de los integrantes actuales de la comisión no estuvieron en esa primera sesión, solo usted, señor presidente, y el senador Francisco Buenchumilla.
y por lo tanto, digámoslo así, es una materia nueva probablemente para muchos de los senadores que integran esta instancia. Eso en términos generales, presidente, es lo que puede informar la Secretaría, y voy después, posteriormente, ya se les remitió, pero voy a poner en la pantalla el texto comparado que ustedes tienen que examinar en detalle. Gracias, Rodrigo, y sería importante que esa minuta también la compartiera, Rodrigo, con lo ordenado que usted en sus relaciones, compartirla, porque es importante por la particularidad de este proyecto, que la Cámara, la Comisión, esto también para quienes siguen el debate, la Comisión de Constitución del Senado llega a este proyecto remitido por la sala luego de haber sido estudiado por las comisiones de Economía y de Hacienda, lo mismo vis a vis en la Cámara de Diputados. Entonces, seguramente las discusiones acá, como siempre nos mandatan, son más bien desde el punto de vista constitucional, de algunos aspectos de esa naturaleza, más que todo el engranaje que me imagino que fue visto y discutido con las comisiones especializadas. Nosotros en eso siempre somos rigurosos en que en la Comisión de Constitución hacemos la visión jurídica constitucional, que es nuestro mandato y donde creo que nos hemos especializado. Entonces también, Rodrigo, sí, esa relación que muy bien ha hecho, y sobre todo para los colegas que no estuvieron en la comisión, para Kenneth, para Luz, para Pedro, que no estuvieron en ese momento integrados en la comisión, también es ilustrativo, y también al poder distribuirlo de esa manera. Sin más, le damos la palabra al ministro Lucas Palacio para que pueda referirse a este proyecto. Muchas gracias, presidente, y gracias, secretario. Si usted me lo permite, presidente, quisiera que haga una breve presentación el subsecretario Julio Bertucé respecto a los contenidos principales del proyecto. No hay problema. Muchas gracias. Solo una pregunta. Usted no se va de constituyente, porque en la mañana amanecieron algunos ministros y ahora ya no están, ¿no? No. Ya, que bueno, el subsecretario tampoco. Tampoco, senador. Ya, que para claridad del acta, para que no tengamos inconveniente. Está bien. Oye, respecto al tema el tema con las ECPES, cuenten conmigo también sí. para eso si es necesario. Capaz que usted se vaya para allá, pues, ministro de la SECPES. Claro, capaz que... Oye, uno nunca sabe nada de esto, pero no creo. Corre la fila y el subsecretario puede también terminar no sé dónde, así que también. Pero bromas aparte, también no, solo un paréntesis, colegas, y también porque esto afecta algo al Senado. Hay un colega que fue de comisión también que va a ser constituyente. Yo creo que también en las medidas que tenemos que adoptar o las tramitaciones también de aquí al 11 van a haber algunas modificaciones de esa naturaleza, y que sin lugar a duda afectan el funcionamiento de algunos ministerios o de algunas comisiones o alguna situación, porque bueno, es un proceso importante en que ojalá existan hombres y mujeres ahí representando o compitiendo para ser constituyentes. Yo creo que eso es legítimo y vamos a verlo en los próximos días. Capaz que se vaya otro integrante de esta comisión a constituyente. Todavía no sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. No lo niega. Vamos al fondo del asunto, subsecretario, tiene la palabra. Ok, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Junto con saludar a todos los presentes, me gustaría hacer un pequeño resumen de la historia del proyecto, sobre cuáles son las principales fortalezas de este proyecto de ley, sobre todo también de cara a lo que es la contingencia de la pandemia. Nosotros hemos ido transitando como país a ser cada vez un país donde las tecnologías digitales están más presentes en nuestras vidas. Ya contamos, por ejemplo, con una penetración de acceso a Internet móvil casi del 98,3% de los habitantes. Hay más de un teléfono celular, casi 38 millones de teléfonos celulares, más que personas que existen en este país. Y también a través del Estado, ya estoy hablando de una gestión de Estado, de distintos gobiernos, han impulsado distintos proyectos de ley en transformación digital, en servicios públicos compartidos, la masificación de la clave única, reglamentos de comercio electrónico, dentro de los cuales un proyecto de modernización es el que nos convoca el día de hoy, que es el proyecto que moderniza la firma electrónica avanzada.
Y esto también, por cuanto la pandemia pone una nota de urgencia adicional para poder avanzar en la digitalización de distintos trámites, quedando en evidencia también los beneficios económicos y sociales que trae este tipo de avance tecnológico para la población, que pueden suscribir y obtener distintos tipos de documentos de manera remota. Con eso, lo que nosotros hemos impulsado desde el año 2012 en adelante, y en particular desde el año 2018, quien les habla, es una modernización al proyecto de ley de la firma electrónica avanzada, ya que todavía existen ciertas barreras que han impedido su masificación. ¿Cuáles son estas barreras? En particular, incertezas con respecto al principio de neutralidad tecnológica, poder homologar la presencialidad de los actos ante notarios, poder lograr la admisibilidad ante juicios de documentos firmados electrónicamente, poder entregar mérito ejecutivo a los pagarés que sean suscritos por firma electrónica avanzada, y también medidas que permitan facilitar la verificación de identidad de quienes están suscribiendo ese tipo de documentos. Tal como decía el secretario, la firma electrónica en Chile existe desde el año 2002. La ley 19.799 entró en vigencia ese año para facilitar las transacciones que son electrónicas. Y el principal objetivo de dicha ley era sentar un marco legal que otorgara los mismos actos y contratos celebrados por medios electrónicos de comunicación, el mismo reconocimiento y protección ante la ley que reciben los celebrados de manera convencional, es decir, con soporte de papel y firma oleográfica. Desde la última modificación de este proyecto de ley, recordemos que las tecnologías van avanzando, fue el año 2007 a través de la ley 20.217. Y tras una década de vigencia de esta ley, se observó una serie de deficiencias e imperfecciones en la normativa, lo que derivó en que la firma electrónica avanzada no se masificara como estaba contemplado. A nivel de la historia del proyecto de la ley, por esos mismos motivos, el 25 de julio del 2012 se ingresó este boletín, el 8466-07, cuyas principales ideas matrices fueron la masificación de la firma electrónica avanzada, el reforzamiento del marco legal del documento electrónico y de la firma electrónica avanzada, y también el fortalecimiento de la entidad acreditadora, en particular a nivel de las funciones que tiene, la potestad para poder poner multas en caso de incumplimiento, e incluso también de tipo penal. Y dicho proyecto de ley fue objeto de modificaciones tanto en el primer como en el segundo trámite constitucional, y desde diciembre del 2018 se encuentra en el tercer trámite en esta comisión. A nivel de los aspectos fundamentales del proyecto de ley, la idea es que la firma electrónica avanzada se convierta en una alternativa electrónica también a la autorización de ciertos trámites que se hacen ante notario, toda vez que la ley exige como la solemnidad de un acto la autorización de las firmas de los otorgantes ante notario. Dicha solemnidad se entenderá cumplida si el documento electrónico es suscrito por los otorgantes mediante firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, por ejemplo, muchos trámites que coloquialmente se conocen como trámites de mesón. Quedó zanjado la discusión en el segundo trámite constitucional que esta acepción no aplica para las escrituras públicas y tampoco reemplaza la labor de los notarios, sino que le entrega a la ciudadanía una alternativa más, una alternativa digital a distintos tipos de trámites. El proyecto de ley también incorpora el concepto de sellado de tiempo. ¿Qué es el sellado de tiempo? Es una asignación por medios electrónicos de la fecha y hora en que se suscribe un documento electrónico, como a través de la intervención de un prestador de servicio acreditado de servicios de certificación que dan cuenta de la exactitud e integridad de la marca de tiempo de un documento. El objetivo de esto es evitar que si que alguien le cambia el horario a su computador, un documento pueda tener un horario raro, un horario distinto, sino que existe una entidad que certifica la hora al cual ese documento ha sido suscrito. Y en consecuencia, los actos suscritos con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo producirán plena prueba y harán fe respecto de la fecha que se indica en ellos. Otro aspecto fundamental del proyecto de ley es que se otorga mérito ejecutivo a los pagarés y letras de cambio. Se establece que una letra de cambio en particular o pagaré
en documento electrónico será equivalente a un pagaré o letra de cambio otorgado en papel, siempre y cuando sea suscrito con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, sin requerirse la autorización de la firma ante notario. Y esto significa modificar la ley 18.092. ¿Cuáles son los beneficios ciudadanos? ¿Cuáles son los beneficios para el Estado? ¿Por qué es importante y oportuno poder aprobar este proyecto de ley? En primer lugar, porque reduce los costos de traslado y de gestión y de almacenamiento de documentos, reduce el tiempo de poder gestionar procesos a través de hacerlos electrónicos, se pueden hacer más rápido, elimina o democratiza lo que puede llegar a ser el acceso a distintas fuentes de información, eliminando las barreras geográficas. Las tecnologías digitales tienen esa propiedad. Cuenta también con un mayor respaldo legal, ofrece mayor seguridad a través de la criptografía para documentos y trámites, mejora la interacción entre las partes de un trámite, facilita el acceso a la información, en particular la trazabilidad y la verificación de la integridad de los documentos, ofrece integridad de la información de manera criptográfica y finalmente promueve métodos de tramitación de trámites más amigables con el medio ambiente al no requerir el soporte de papel. Y todo esto, en un contexto de pandemia, disminuye también los riesgos de contagio. A nivel de los ahorros en costos por el uso de firma electrónica avanzada, el hacer un trámite notarial, y estos son los datos de la Fiscalía Nacional Económica publicados el año 2018, una persona gasta en promedio 1 hora y cuarto y muchas veces no necesariamente se respeta el arancel máximo legal. Hay un ahorro directo para el ciudadano. El uso de la firma electrónica también es seguro, reduce el tiempo gastado en hacer trámites y genera importantes ahorros para el sistema, reduciendo los costos de trámites notariales en un 95% de acuerdo a las estimaciones también de la Fiscalía Nacional Económica. A nivel de Estado, el uso de la firma electrónica avanzada, de acuerdo al informe económico de la ley, supone ahorros por casi 32 mil millones de dólares anuales en régimen. Perdón, miles de millones de pesos en régimen. Por ejemplo, y aquí está la evidencia empírica de que esto reduce los costos, nosotros en el Ministerio de Economía, a través de la incorporación de la firma electrónica a través del registro de empresas y sociedad en abril de este año, hemos habilitado que pequeños empresarios puedan constituir sus sociedades por tan solo 900 pesos, permitiendo a los usuarios ahorrar entre un 66 y un 99% de los precios del arancel que se tramita ante notario. Y esto, la consecuencia directa de esto es que ha provocado un aumento en la constitución en formato digital pasando de un 2% a más de un 46% de las empresas que se están creando, se están firmando electrónicamente a través del sistema de la página del Ministerio de Economía. Para poner un poco en contexto cuáles son los costos, a diferencia de lo que comúnmente se pueda pensar, el servicio de firma electrónica 100% en línea no es costoso ni dentro ni fuera del RES. No sé si alcanzan a ver un poquito en la pantalla, pero hay distintos proveedores de servicios de certificación que van desde los 900 pesos por una firma, otros ofrecen un pack de 5 firmas por 2.000 pesos, hay variabilidad, hay empresas que ofrecen firmas ilimitadas por una suscripción de 23.000 pesos y tanto al año, o yo puedo directamente comprar una firma única por 900 pesos en el mercado. ¿Cuáles son las principales modificaciones realizadas en el segundo trámite constitucional? Me gustaría resumirlas en 3, que son las más relevantes. En primer lugar, cuando la ley disponga que la firma de los otorgantes de un acto o contrato deba ser autorizada ante notario, dicho requisito se entenderá cumplido si los otorgantes, y aquí está la voluntad de los otorgantes, lo suscriben mediante firma electrónica avanzada con sellado de tiempo. No aplica esto para las escrituras públicas. En segundo lugar, otra de las modificaciones realizadas es que se permitirán otras formas de comparecencia no presenciales que sean confiables para poder comprobar la identidad del solicitante, ya sea ante sí, ante un notario o ante un oficial del registro civil. El prestador de la firma electrónica avanzada que por negligencia
o por ignorancia inexcusable compruebe incorrectamente la identidad, esto es algo que también es nuevo, se establecen penas de presidio menor en su grado mínimo de 61 a 540 días y también la multa entre 5 a 10 ingresos mínimos mensuales para quienes tengan este tipo de negligencia. Esta facultad de cursar multas no estaba incorporada en lo que es el proyecto anterior y robustece también la capacidad fiscalizadora de la entidad acreditadora del Ministerio de Economía. Finalmente, se establece que un reglamento de la Secretaría General de la Presidencia determinará la clase de firma que será utilizada por los órganos de la Administración del Estado para la suscripción de documentos electrónicos en los casos en que la ley no exija firma electrónica avanzada. Por otra parte, será la SECPRES que podrá extender los certificados de firma electrónica avanzada a autoridades y funcionarios y revocarlos en caso de que estos cesen en el cargo. Es decir, también habilita y clarifica cuáles son las competencias de la Secretaría General de la Presidencia para masificar el uso de la firma en los órganos de la administración del Estado. Esas serían las principales ideas que salieron dentro del segundo trámite constitucional. Tengo el detalle, el comparado de cuáles son las modificaciones realizadas, pero no sé si es que, por su intermedio, presidente, a lo mejor los senadores tienen alguna duda o consulta que les gustaría hacer, que probablemente sea más oficioso que ver el comparado, que probablemente ellos también tengan los respectivos documentos. Gracias, subsecretario. Es importante que se mantenga en línea y que quede esta presentación a disposición. Yo no sé, colega, si abrimos inmediatamente la discusión o escuchamos al ministro o a alguien más que quede hacer. Surgen varias inquietudes que yo creo que yo sugeriría que aprovechemos de hacer las preguntas al subsecretario. Creo que está bien detallada la exposición secuencialmente después de la del secretario. Ofrezco la palabra, colega. Presidente, ¿vamos a escuchar al profesor que está también invitado o no? Perdón, se me estaba. Don Jorge Germán. Sí, que como estaba a lo mejor lo nombraron ministro en este intertanto, ¿no? No, ahí está don Jorge. Ya. Muy buenos días, senador. Muchas gracias por la posibilidad de exponer. Pero mire, dado el debate que se generó en la comisión, si es que la comisión decide avanzar en la votación, yo me puedo abstener de exponer, si es que quieren avanzar en la materia, como Jorge, yo lo que le pediría con su visión es mejor, y que de todas maneras se mantenga en línea para preguntas, porque muchas veces las preguntas, yo le pediría que más bien acote su presentación, porque surgen dudas. Y a mí me gustaría, por ejemplo, preguntar quién certifica el sellado tiempo, qué se paga, digamos, a veces más que las presentaciones que sean breves, pero que usted nos ayude a resolver dudas, que somos legos en algunos temas de funcionamiento electrónico. Entonces, yo le pediría a Jorge que haga una pequeña presentación, pero que esté principalmente disponible para las consultas o dudas o precisiones. Yo al menos anoté tres dudas que tengo desde el punto de vista más bien técnico, desde el punto de vista de funcionamiento que me surgen. Entonces, partamos con su exposición, pero trate de acotarla para que provoque la duda y la respuesta a los colegas. La exposición es muy acotada, son 10 minutos aproximadamente. Le voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seré lo más breve posible. Saludos a los senadores aquí presentes de la comisión y a las autoridades del Ejecutivo. Básicamente, ¿qué es la firma electrónica? Es cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permita al documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor, es decir, es un medio de verificación de la identidad de una persona. O sea, por ejemplo, hoy día en el método tradicional, la manera de identificar a una persona cuando firma un documento es a través, ¿cierto?, del carnet de identidad. A través de la firma electrónica, lo que se utiliza hoy día para identificar al individuo que firma un documento es el token que yo tengo acá en la mano, que es un dispositivo electrónico,
que se conecta al USB del computador, y aparte de este USB que me pertenece a mí, al igual que el carnet de identidad, este USB tiene otra manera de seguridad, que es una clave que hay detrás de esto. O sea, si esto se me llegara a perder, nadie lo puede utilizar porque también hay una clave adicional que es como una segunda muralla que hay que enfrentar para poder ocuparlo de forma correcta. No así en el caso del carnet de identidad. El token es una manera que se utiliza bastante en el uso de la firma electrónica, o también está el token en la nube, que es básicamente cuando nos llegan estos mensajes, ¿cierto?, al celular, que el celular pertenece a nosotros, ¿cierto?, al igual que el token y al igual que el carnet de identidad, y llega ¿cierto?, un número en que uno de alguna manera certifica que es la persona que está utilizando esta firma electrónica. ¿Ya? Eso es importante aclararlo, que ese es como el cambio tecnológico que genera el tema de la firma electrónica. La experiencia internacional, lo que ha mostrado la OCDE a través de su informe Digital Economy Outlook, es que prácticamente todos los países de la OCDE han avanzado de forma masiva en el uso de la firma electrónica, ¿ya? Con el objeto de identificar electrónicamente a los sujetos que firman un documento particular. Y ahí está la serie de países dentro de la OCDE que hoy día han masificado el uso de la firma electrónica. La experiencia nacional, lo que tenemos hoy día es la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. La firma electrónica simple básicamente es un conjunto de datos de forma electrónica que formalmente identifican al autor y que se incorpora al propio documento, utilizar la facturación electrónica o documento electrónico, que comúnmente se realiza en impuesto interno cuando uno emite una factura, por ejemplo, necesita una firma electrónica así. Pero lo anterior, más la verificación de identidad, que ya les señalé, que es a través de este token, en que yo, aparte del token que pertenece a mí, pongo una clave, o sea, doble verificación de identidad, ¿cierto? Corresponde a la firma electrónica avanzada. Y la característica de la firma electrónica avanzada es que, aparte de verificar quién soy yo, como lo hace el carnet o como lo hace el token, ¿cierto? También encripta el documento y hace que el documento sea inviolable. Si a alguien le mete mano al documento, eso va a quedar en la historia de él, ¿ya? Entonces, eso también genera mayor certeza jurídica desde el punto de vista electrónico que un papel simple y llanamente. La regla general es que la firma electrónica en su modalidad simple y avanzada puede usarse indistintamente para celebrar toda clase de acto y contrato, salvo lo siguiente: no puede utilizarse firma electrónica simple cuando la ley expresamente solicita la firma electrónica avanzada, por ejemplo, copia electrónica autorizada a una escritura pública con firma electrónica avanzada del notario, un certificado del registro civil o la constitución de sociedades en empresa en un día dentro del Ministerio de Economía. También no puede utilizarse la firma electrónica cuando esta ley u otras lo impidan. Por ejemplo, los actos que requieren escritura pública no pueden ser celebrados con firma electrónica. De forma expresa, el Código Orgánico Tribunal, el artículo 401, 403, 405 y 426, señala las condiciones que deben darse para la escritura pública, y en eso no cabe la firma electrónica avanzada, lo mismo que el artículo 1699 y 1777 del Código de Procedimiento Civil. Y a su vez también no cabe dentro de la firma electrónica los actos y contratos relativos al derecho a familia. Por lo cual el proyecto de ley no realiza modificación alguna, y eso es importante remarcarlo, ya lo señaló el subsecretario, no realiza modificación alguna en relación a los puntos A y B anteriores, que eso es muy importante remarcar. A su vez, la Comisión Nacional de Productividad en marzo de 2016 recomendó que era necesario promover el uso de la firma electrónica avanzada. El documento se llama Revisión de la Agenda de Productividad de los gobiernos del expresidente Lagos, el presidenta Bachelet, los dos, y el primer gobierno del presidente Piñera. Se revisaron toda la agenda de productividad y se determinó dentro de las recomendaciones avanzar en este proyecto de ley. Y Joseph Ramos, presidente de la comisión, en un medio de prensa el 7 de septiembre del 2016, señaló: la firma electrónica constituye un instrumento que permite grande ahorro en eficiencia y burocracia. Sin embargo, tiene muy bajos niveles de uso, como mencionó el subsecretario. No obstante, aclara, gracias a los avances tecnológicos, esta herramienta permite masificar su uso con máxima seguridad y certeza jurídica. Esto en el 2016, hace básicamente 4 años atrás, un poquito más de 4 años atrás, ¿ya? El proyecto de ley tiene 3 objetivos principales: masificar la firma electrónica avanzada, reforzar el marco legal
y fortalecer el sistema de confianza y el principio de neutralidad tecnológica. Aquí, en este proyecto, hay un elemento clave, que se introduce el concepto del sellado tiempo, que es la asignación electrónica de fecha y hora en que se suscribe un documento electrónico. Y eso es súper relevante cuando instrumentos privados se firman, y es importante que no solamente quede identificado quién es la persona, sino que la fecha cuando, por ejemplo, se firmó un contrato de arriendo de un inmueble. Por ejemplo, el proyecto, entonces, permitirá utilizar la firma electrónica en pagarés, la compra de vehículos, poderes, declaraciones juradas y todo tipo de documentos ante privados, contrato de arriendo que ya les mencioné y prestación. Así, al final, un documento puede ser firmado al mismo tiempo por una persona que está en Arica y en otra que está en Punta Arenas. No es necesario que se reúnan para firmar el documento, sino que pueden estar cada uno en su localidad respectiva y poder firmarlo. Entonces, por eso esto es importante, porque va en línea con el desarrollo de la sociedad, de la economía digital, ¿cierto? En el sentido de que es importante avanzar de alguna manera en la firma electrónica de documentos. ¿Cuáles son los impactos positivos? Para ir terminando, ahorro de tiempo y traslado, ¿cierto? Al final las personas pueden firmar un documento desde su hogar y la oficina, y esto genera un aspecto bastante positivo en la situación hoy día de que estamos en la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Que necesitamos tener distanciamiento social. Entonces, este ahorro de tiempo y traslado también se hace más relevante con el tema del coronavirus. Después permite la disminución de los tiempos de los procesos, en el sentido de que dos personas firman un documento electrónicamente y este es enviado al otro o a otra entidad de forma instantánea a través de Internet, y al revés, que el caso del papel puede demorar por correo 1, 2 o 3 días. Después disminuye el uso del papel, los documentos están disponibles electrónicamente, por ejemplo, uno los guarda en su disco duro, en un pendrive, ¿ya? Y eso obviamente mejora el tema medioambiental, el uso del papel. Después mejora la disponibilidad de la información, porque permite instituciones, repositorios electrónicos, que por medio de herramientas de búsqueda electrónica avanzada se facilita el acceso a la información de forma expedita. Y por último, permite el distanciamiento social en relación al tema que es atingente hoy día del coronavirus, con el objeto de evitar las aglomeraciones en trámite, en transporte, los trámites que tienen que hacer en distintas entidades las personas o la empresa, también el uso del transporte para poder realizar el trámite. Todo eso puede de alguna manera enfrentar a las aglomeraciones de personas. Entonces, el hecho de la firma electrónica de alguna manera permite firmar los documentos desde el hogar, desde la empresa, y evita el contagio del COVID. Entonces, este proyecto claramente, como han mencionado, está en trámite desde el 2012, ¿cierto? Y más allá de las bondades económicas, también tiene unas bondades sociales bastante. La contingencia actual que tenemos del coronavirus. Entonces, es doblemente necesario avanzar en este proyecto para evitar la aglomeración, permitir el distanciamiento social en una situación de coronavirus, adicionalmente a las mejoras de eficiencia, de productividad que puede generar la economía, como mencionó la Comisión Nacional de Productividad. Muchas gracias, señor presidente, por la exposición. Gracias, profesor, y gracias también por lo sucinto y claro para exponer. Ofrezco la palabra, colegas. Presidente, una cosita muy corta. Sí. Muchas gracias, presidente. Oye, algo que es bien importante, que lo que hace esta ley, este proyecto de ley, es que regula el uso de la firma electrónica avanzada para ciertos trámites, pero sigue siendo completamente voluntario, ¿eh? No es obligatorio usar esta firma electrónica, digamos, es una posibilidad más, ¿eh? para que se entienda bien el contexto de lo que estamos planteando. ¿Ya? Gracias, ministro. Ofrezco la palabra, colega. Si podemos sacar la presentación, gracias. Gracias, Jorge. Ofrezco la palabra a los colegas. Luz, yo lo que pediría, colegas, es que aprovechemos sobre todo que está el profesor Germán y está el subsecretario con la presentación ahí. Tratemos de resolver algunas de las dudas que al menos creo que desde el punto de vista electrónico nos surgen a varios en eso, y aprovechar su asistencia. Senadora Ebensperger.
Gracias, presidente. Muy breve, yo quedo bastante clara y se han resuelto varias de mis dudas con las exposiciones, tanto y las explicaciones del ministro, del subsecretario y también del profesor Germán. La más importante de ella, ¿no es cierto? A mí me hacía mucho ruido que en esto estuvieran trámites de familia, que ya queda despejado que eso no se pueden realizar. Y solamente me quedan dos dudas. Uno, los certificadores o aquellos que van son los prestadores de certificar esta firma electrónica, ¿cuáles son los requisitos para constituirse como tal? Cualquiera puede llegar y constituirse como certificador de esta firma electrónica y de sellado a tiempo. Y lo otro, vi que también estos certificadores tienen la obligación de llevar un registro público donde señalen, ¿no es cierto?, todos a quienes han certificado la firma electrónica y quienes han retirado esa certificación. Entonces la consulta es, efectivamente, yo obtengo una certificación, tengo mi firma electrónica avanzada el día de mañana, voy a ese mismo certificador y retiro mi firma electrónica porque no la quiero usar más, porque la quiero certificar con otra persona. ¿Cuál es la razón por la que uno quiere dejar de tener una firma electrónica? Y lo otro, ¿no es cierto? Me gustaría saber la certeza de la inviolabilidad de la firma electrónica, como comenzó a aplicarlo el profesor Germán con este tótem que se puede tener, o lo que nosotros conocemos con un Digipass, no tengo idea qué, con una clave, pero siempre si hay un certificador de por medio que va a constatar ciertos temas que tiene tu información, si efectivamente esto es inviolable. Esas son mis únicas dudas, presidente, y aprovecho de retirar también mi solicitud de la invitación al profesor Arrieta, porque creo que ha quedado bastante claro. Vale, gracias, Luz. Senadores. Si no hay preguntas, me doy la palabra. El subsecretario. Sí, subsecretario, que acumulemos las preguntas y lo mismo, profesor Germán, acumulemos las preguntas y poder responderlas. Pancho Buenchumilla está pidiendo la palabra. Presidente, mire, bueno, este proyecto nosotros no lo vimos en primer ni segundo trámite. Entonces, claro, para poder tomar una decisión uno va a requerir estudiar todos los elementos de juicio, las exposiciones que se han hecho. Me parece que han sido muy, muy claras las exposiciones del ministro, el subsecretario y del profesor Germán, muy clarificadoras en ese sentido. Y yo haría una cierta distinción en el sentido que efectivamente, bueno, el mundo ha avanzado en lo que es tecnología y nosotros tenemos que poner al día estos mecanismos de fe pública que han quedado bastante clarificados con las distintas exposiciones respecto de cuál es el sentido de la firma electrónica y las seguridades que tiene y de qué manera entonces estamos modernizando nuestra economía y los actos y contratos que celebran las personas. ¿Cuál es mi duda? Y mi duda que aquí se la planteo al ministro, al subsecretario y al profesor. Resulta que yo me acuerdo a la distancia, porque fue hace bastante tiempo, que la exposición del profesor Renato Gijena fue lapidaria respecto de este proyecto. Él es un profesor de Derecho Informático de la universidad, por lo tanto está en la misma categoría intelectual, digamos, y de respeto que nosotros tenemos por los profesores, tanto el profesor Germán como el profesor Gijena, pero él fue muy lapidario con este proyecto. No tanto respecto de los avances tecnológicos, sino que entendió tal vez bajo lo que hay detrás de esto. Porque la pregunta que yo me hago, que esto es un avance para el Chile próspero, pero no da una respuesta para el Chile pobre respecto del rol del Estado en estas materias. Porque yo no sé si detrás de esto simplemente hay una cuestión de negocio, de entregar, digamos, esto
que puede rendir muchísimo desde el punto de vista económico, de entregarlo al mercado. Entonces la pregunta es ¿por qué esto no podría hacerlo, por ejemplo, el registro civil? En intermediación, por ejemplo, con las municipalidades, y de esa manera llegar a todo Chile. Pues yo me pregunto, ¿qué le diría yo a la gente que yo represento en Cholchol, en Puerto Saavedra, en Lumaco? Nada. Este es otro mundo. Y no sé qué le diría esto a todas las comunas pobres de Santiago, donde están luchando contra el narcotráfico y están en otra. Entonces, no sé si es una respuesta adecuada del Estado, una cosa así, sin incorporar un rol más activo del Estado. Sobre todo cuando estamos en un proceso constituyente, donde todo está en cuestionamiento y donde se supone que en esa convención vamos a tener un consenso respecto del rol que le cabe al Estado y al mercado en este tipo de materia. Yo no estoy demonizando al mercado, pero estoy pensando en el Chile de la desesperanza. Porque nosotros aquí tenemos que dar una respuesta no solo jurídica ni económica. Y ese es el gran dilema que tenemos muchas veces en la diferencia que tenemos con los economistas, pues entre la economía y la política. Que el punto de vista económico puede ser muy adecuado, pero el punto de vista político no conjuga, digamos, el uso de los recursos con respecto al otro Chile. Entonces no sé si desde el punto de vista político esto da respuesta a eso. Sobre todo, como digo, que estamos en este proceso que estamos viviendo donde probablemente vamos a cambiar los ejes para poder buscar la paz social entre los distintos sectores sociales que se debaten entre la prosperidad y la pobreza y la desesperanza. Entonces, yo esperaría que el señor ministro nos pudiera dar una respuesta al análisis lapidario que hizo el profesor Renato Gijena respecto a este tema, que difiere sustancialmente del optimismo luminoso con que el profesor Herman nos ha iluminado hoy día respecto de en qué consiste esto, pero otro profesor tiene una visión catastrofista respecto al tema. Entonces, para poder tomar una buena decisión sería conveniente tal vez tener una respuesta a eso. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Ministro, subsecretario, acumulemos las preguntas para poder dar respuesta. Pedro Araya. Presidente, muy brevemente, porque creo que lo que ha dicho mi colega Francisco Buenchumilla me interpreta profundamente. Yo creo que él da en el punto. Yo soy de los convencidos que las cosas no hay que hacer la prisa cuando no tenemos claridad respecto de los efectos y los resultados, porque acá hay que decirlo con claridad, si aquí lo que está en juego es la fe pública, es un nuevo concepto de fe pública y de qué manera vamos a administrar hoy día la fe pública, que tradicionalmente en nuestro país, por nuestra historia legal, se ha hecho a través del registro notarial. Y esto claramente es una mirada distinta de cómo se aborda la fe pública con todas las consecuencias que tiene en materia comercial, en materia civil e incluso en materia penal. Entonces, yo puedo compartir el entusiasmo del ministro de que queramos avanzar en un país muy tecnológico, que podamos tener firma electrónica avanzada, pero esto tiene una serie de efectos colaterales que a mi juicio hay que mirarlos con mucha atención porque podemos tener o podemos cometer errores que se pueden pagar muy caros. Y comparto lo que dice Francisco, si al final del día este proyecto no está pensado para todos los chilenos, está pensado para aquellos quienes pueden tener acceso a Internet, quienes además van a poder tener acceso a la firma electrónica. Así como Francisco mencionaba como una de sus regiones, yo pregunto qué pasa, por ejemplo, con Taltal, San Pedro de Atacama. Lo hice presente cuando discutimos escaños reservados para los pueblos originarios, los problemas de conexión que existen para miles de chilenos que viven en el altiplano de la región de Antofagasta. Entonces, yo no veo por qué este proyecto tiene tanta rapidez, salvo que aquí estén pensando que hay una suerte de negocio para poder avanzar en mayores certificadores. Y por esa razón, presidente, yo creo que efectivamente la comisión, porque no fue la comisión de origen que realizó el proyecto, debería tomarse un tiempo a fin de revisar adecuadamente los distintos aspectos del proyecto. Probablemente los temas tecnológicos vamos a estar muy de acuerdo, pero lo que dice relación con alterar lo que es la fe pública, yo ahí tendría más cuidado y creo que la comisión no puede no escuchar a algunas personas. Por lo pronto, algunos profesores de Derecho Civil, Comercial y algunos otros que puedan ilustrarnos en este tema, porque mi impresión es que con esto se está cambiando profundamente cómo funciona o cómo será certificado la fe pública en nuestro país en el último tiempo. Eso, presidente. Presidente. Perdón. Gracias. Ministro, que acumulemos un par de preguntas, ministro, para efectos de que ustedes puedan dar respuesta y ponernos de acuerdo. Pancho Buenchumilla. Presidente, no, una breve precisión al profesor Herman, que
bueno, yo entiendo que el profesor tiene una especialidad distinta a la abogacía. Así entiendo yo, profesor. Entonces quiero precisar solamente que él hacía referencia a los artículos 1699 y 1670, creo, del Código de Procedimiento Civil. No, es al Código Civil. Esa precisión quería hacerle, profesor, que hay un error ahí de referencia. El Código Civil. Perfecto. Hecha la corrección, dos preguntas de mi parte al equipo del Ministerio y del profesor Germán en lo que nos pueda ilustrar. Primero, más que el tema jurídico, yo estoy de acuerdo en la modernización, estoy de acuerdo absolutamente en que vayamos incorporando la firma electrónica avanzada y que tengamos en definitiva elementos que vayan teniendo más herramientas. Ahí hay un debate de la cobertura, efectivamente, hay muchos lugares en que esto no ocurre, pero yo creo que esto hay que provocarlo. Yo no soy de los que espero que exista un elemento óptimo, porque ya nos dimos cuenta que la brecha digital es brutal en el territorio y es muy excluyente, pero creo que hay que provocarla. Pero yo tengo dos o sea, hay que apurarla, hay que empujar, pero hay dos cosas que me preocupan. Primero, ¿quiénes son las empresas autentificadoras? Que en eso no sé si el ministro o el equipo del ministerial o el profesor Germán. ¿Quiénes son las empresas autentificadoras? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Se constituyen? ¿Tienen un registro? Puede ser la Universidad de Chile, puede ser, no sé, estos gigantes IBM, no sé cómo se llaman, Google, no sé. ¿Quiénes son las empresas y quién las regula? Porque ellos en definitiva van a regular, van a administrar un concepto de fe pública desde el punto de vista de las certificaciones. Me parece muy bien que no se aplique escrituras públicas. Yo creo que eso es un elemento importante para no sustituir la fe pública que se hace en las notarías, y me parece muy bien. Esa es una indicación que se aplicó en la Cámara de Diputados, me parece bien. Entonces, ¿quiénes son las empresas autentificadoras? ¿Quiénes las regula? ¿Cuántas empresas certificadoras existen? Si existen algunas empresas certificadoras hoy día 6 de enero. Y ¿quiénes son en definitiva los certificadores tanto de la certificación propiamente tal como los sellados de tiempo? ¿Qué ocurre? ¿Qué problemas podría ocurrir esto? Yo creo que el profesor Germán hace muy bien, y el Ministerio hace muy bien de los beneficios. Creo que uno está conteste en eso. ¿Qué dificultades podrían haber? Entonces, mis preguntas son principalmente eso. ¿Quiénes son las empresas? ¿Quién las regula? ¿Cuántas empresas existen hoy día o cómo se constituyen o quién las fiscaliza para efectos de su control? Si acumulamos por ahí preguntas, podríamos darle la palabra ya al ministro o a su equipo, o al profesor Germán pide la palabra para hacerse cargo de las distintas inquietudes, por favor. Ministro o subsecretario, vean ustedes cómo distribuyen ahí la respuesta, sí. Ministro. Oye, yo quiero comentar. A ver, primero, esta ley no tiene la posibilidad ni el alcance para resolver las diferencias sociales que tiene nuestro país. Esto es una ley más que entrega voluntariamente una posibilidad más, especialmente a la gente que vive en los sectores más alejados como Cholchol y otros. Y esto no es Imperial, no es Curarrey, Puerto Saavedra. Esto es una posibilidad más, e insisto que es absolutamente voluntario. Y además existe hace 20 años esto, no es algo nuevo, esto existe hace 20 años. Y como demostró el profesor Jorge Germán, existe en todos aquellos países ya hace mucho tiempo y en forma muy eficaz en los países en donde de la OCDE y en otros países también, que se está desarrollando fuertemente. Esto no tiene nada que ver con la fe pública. Todos aquellos documentos que exigen la fe pública deben ser firmados ante notario. Y en específico el caso esto no tiene nada que ver con la fe pública. Que no hay ninguna autoridad que esto no reemplaza la firma de una autoridad que exija la fe pública. Por lo demás, todos los notarios tienen firma electrónica avanzada. Y aquí lo que estamos regulando es una posibilidad adicional, que por supuesto que habrán algunos que quieren evitar que siga avanzando el proceso de aplicación de las tecnologías y el apoyo a personas, sobre todo, que tienen menos acceso a poder
ir presencialmente a hacer estos trámites. Respecto de las autentificadoras, ahí yo preferiría, presidente, pasarle la palabra al subsecretario que tiene más conocimiento que yo en esa materia. Muchas gracias, ministro. Agradezco que por su intermedio, presidente, agradezco que la comisión tenga para bien las presentaciones que hacen profesores. Yo también soy profesor universitario, tengo un doctorado en Ingeniería de Sistemas del Massachusetts Institute of Technology y por lo mismo conozco bien de la tecnología. Y al respecto puedo decirles que el algoritmo que hace los cálculos criptográficos data del año 1976. A la fecha se han firmado más de 3 millones de documentos con firma electrónica avanzada y no ha habido fraude. El senador Pugh conoce también bastante de criptografía, del algoritmo hash, y podría también referirse al tema de la seguridad que entregan los medios electrónicos. Pero vamos un poco más al tema de dos temas que tanto la senadora Ensperger como el senador Durresti sacaron a colación, que tiene que ver con quién inspecciona, quién certifica y cuáles son estas empresas certificadoras, de prestadoras de servicios de certificación. A la fecha, en Chile hay 8 empresas que están operando: ICER desde el año 2003, Acepta Chile desde el año 2004, eSign desde el año 2005, Certinet desde el año 2006, ePartners desde el año 2013, TOC desde el año 2016, BPO desde el año 2017 y Thomas Sign, que recientemente desde el año 2020 está operando en Chile. ¿Quién las regula? Nosotros como Ministerio de Economía a través de la entidad acreditadora. Eso es algo que está establecido ya en el proyecto de ley y la entidad acreditadora hace todos los años inspecciones anuales a cada uno de los prestadores de servicios de certificación para certificar que siempre estén acordes a las últimas reglamentaciones y nosotros también como Ministerio vamos actualizando los reglamentos para poder ir manteniendo siempre los últimos estándares que ofrezcan toda la seguridad necesaria. Al respecto, el proyecto de ley y parte de las modificaciones que nosotros estamos solicitando es fortalecer el rol fiscalizador de la entidad acreditadora, dotándola además de atribuciones de poder cursar multas, incluso penales, para quienes actúen negligentemente. Recordemos que los prestadores de servicios de certificación son terceras partes de confianza y el sistema radica en que ellos puedan dar fe de la identidad al momento de poder entregarle la firma, pero últimamente es la persona quien va a estar firmando los documentos. Con respecto a la pregunta que hizo la senadora, ¿qué pasa si es que yo no quiero utilizar más una firma electrónica? Aquí depende de qué tipo de firma electrónica yo estoy comprando. Si es que yo, por ejemplo, compro una firma electrónica de una sola firma electrónica por 900 pesos, la verdad es que eso expira una vez que yo firmé ese documento. Si yo compro un paquete de 5 firmas por 2.000 pesos y me arrepiento o digo no quiero firmar más documentos a partir de la tercera firma, yo siempre puedo revocar los certificados ante los prestadores de servicios de certificación. Y por último, me gustaría contestarle al senador Huenchumilla. ¿Qué es lo que le puede decir a esa persona de Cholchol que a lo mejor tiene que tomar la micro para poder llegar a hacer algún trámite, gastar 1,5, 1 hora y cuarto para poder volver? Es que la verdad es que por 900 pesos se va a ahorrar no solamente el tiempo, el costo del transporte, va a ser más costo efectivo y se va a haber ahorrado mucho más tiempo, dado que la penetración de Internet en Chile ya están rondando el 98% de las conexiones móviles, hay 38 millones de teléfonos celulares, lo digo también porque mi padre es de Curacautín, senador. Eso sería por su intermedio, presidente. Gracias, subsecretario. Una pregunta que también hizo, o tal vez no la formulé con detalle, es ¿quién paga? En definitiva, me queda claro lo que señala el subsecretario. Certifica, es la entidad acreditadora con las sanciones penales que se han incorporado. La tarifa, el PAC, tales firmas, tal arancel, si pudiéramos decirlo, para emularlo con lo que ocurre en notarías conservadores. ¿Quién lo fija? También esta entidad acreditadora se establece un procedimiento transparente, en definitiva, que uno dice, mire, si usted utiliza esto, cuesta
por cada acto, por mes, o me imagino que van a haber instituciones o personas que lo van a usar mayormente. Si me pudiera contestar con eso, profesor o subsecretario o el equipo ministerial. Encantado, presidente, poder contestarlo. Quien paga el costo de la firma es quien la está solicitando, y en este caso son personas naturales. Yo, por ejemplo, puedo comprar una firma por 900 pesos. Ahora, si es que yo, por ejemplo, soy un prestigioso abogado de la plaza y tengo que firmar muchos documentos, a lo mejor más que estar pagando cada vez por firma, me conviene comprar una firma anual, y esas firmas anuales hay desde 23.000 pesos que me permiten firmar de manera ilimitada. Esto es un mercado bastante competitivo donde hay distintas ofertas para que poder adecuarlas a las necesidades y los usos que cada una de las personas puedan tener. No sé si contesté su pregunta, presidente. Pero el arancel, ¿qué lo fija? Hay una tabla que dice, independiente de los PAC que se puedan hacer, hay una suerte de unidad básica, o esto es simplemente el mercado. Sí. No hay una licitación, es un mercado que es competitivo, y lo que nosotros hemos visto es que los precios han ido a la baja sostenida desde la presentación de hace 2 años del profesor Gijena, que yo estaba también como representante del Ministerio de Economía. Recuerdo perfectamente que él tenía el susto de que esto iba a significar un mayor costo. La evidencia empírica en los hechos ha demostrado que él ha estado absolutamente equivocado, por cuanto por 900 pesos yo puedo obtener una firma, o puedo comprar un paquete de 5 firmas, 200 pesos cada firma, sin necesidad de haber fijado un arancel. Esto no ha estado fijado en ningún caso, presidente. Vale. Esto, o sea, es decir, Ministro. Sí, presidente, en cualquier sector territorial puede operar cualquiera de estas firmas, o puede operar más de una firma. Es decir, esto no funciona como un servicio básico, digamos, que se licita un sector territorial y entonces tiene que respetar ciertos niveles. Y la verdad es que no conviene, porque como cada vez se hace más competitivo, es cada vez más barato ¿cómo se llama? El costo. En los últimos 10 años, el costo ha bajado 10 veces. Para que vean una relación más o menos de lo eficiente que este sistema que ya existe hace 20 años. Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente poder incorporar otros trámites a estas firmas que no exigen de la fe pública. Vale, gracias, ministro. Profesor Germán, que estamos ya en la hora, pero adelante. Mire, en relación a la pregunta de la señora Ebensperger de la seguridad de los documentos, básicamente los documentos están encriptados, y la criptografía es la técnica que protege documentos y datos, ¿ya? Básicamente, los métodos de criptografía actuales son seguros y eficientes, y se basan su uso en una o más llaves. Es un concepto bien técnico, no lo quise tratar, pero me lo consultaron, lo voy a desarrollar. La llave... Don Germán, ¿puede subir el volumen de su computador, por favor? Sí, disculpe, mejor voy a ponerme los audífonos más fácil. Disculpe. Lo que le quería señalar, disculpe, ¿ahora me escuchan bien? Sí, mejor, mucho mejor. Ya, gracias, don Rodrigo. Básicamente, la criptografía es la técnica que protege los documentos y los datos, ¿ya? Es un tema un concepto bien técnico. Los métodos de criptografía... ¿Aló? Ya, se le escucha. Ya. Los métodos de criptografía... Los métodos de criptografía actuales son seguros y eficientes, y se basan su uso en una o más llaves. Y el concepto de la llave es una secuencia de caracteres que puede contener letras, dígitos y símbolos. Es como una contraseña, pero mucho más extensa, para hacerlo en términos simples, y que es convertida en un número, y utilizada por los métodos de criptografía para codificar y decodificar, por ejemplo, los mensajes. Entonces, es muy complejo interrumpir esa criptografía, y cuando en el documento digital se trata de violar esa criptografía, el documento queda como corrompido, y la persona que lo recibe puede fácilmente darse cuenta si este documento está corrompido o no, ¿ya? Y con respecto al sellado tiempo que mencionó el señor Durresti,
Aquí básicamente ¿cómo funciona esto? Funciona que cuando una persona firma electrónicamente un documento, por ejemplo, en PDF o Foxit, lo que sucede aquí es que de alguna manera manda un algoritmo el computador hacia los prestadores de servicios de certificación de firma electrónica, ¿ya? Y estos después devuelven otro algoritmo distinto, que es el sellado de tiempo, ¿ya? Y entonces eso queda estampado en el documento, pero tiene que haber una comunicación cada vez que yo firmo con la entidad certificadora. Ya cada vez que yo firmo, el sellado de tiempo me lo tiene que devolver la entidad certificadora. Entonces, con este sello de tiempo se garantiza la integridad de todos los conjuntos de información, de datos que tiene el documento, y si es que se llegara a modificar estos datos de alguna manera, en algún momento posterior al sellado, se rompería también el sellado de tiempo. Entonces, el encriptado del documento con la firma electrónica más el sellado de tiempo por sí mismo, esos dos elementos, generan una doble seguridad, ¿ya? Romper la encriptación es bastante complejo porque son códigos bastante extensos, como señaló su secretario. No hay indicio en todos los países que yo les mostré de que se haya generado inviolabilidades de documentos. Cuando se genera cuando se viola el documento, eso la persona que lo recibe lo sabe inmediatamente, porque el documento como que queda entre comillas corrompido y uno electrónicamente se puede dar cuenta de aquello. Eso es lo que podría aportar. Gracias, profesor. Yo no le voy a dar la palabra al senador Kenneth Pugh porque este es un tema que sé que le apasiona y que conoce mucho y que lo hemos conversado, y yo te agradezco, Kenneth, porque en materias de seguridad de electrónica tú has colaborado mucho y creo que nos puedes ayudar. No te voy a dar la palabra ahora porque yo creo que fue bien respondido y debiéramos tal vez en la próxima sesión precisarlo, o si hubiera que hacer alguna cosa, pero veía ahí la palabra del senador, en la cara del senador regocijándose con estos temas que maneja y que ha impulsado bastante. Colega, estamos en la orden del día, estamos ya en la hora. Yo lo que pediría, Pancho, te doy la palabra inmediatamente, es ponernos de acuerdo para la próxima sesión, qué persona se invita, si hay se planteó alguna cosa. Como presidente yo tengo que velar, obviamente. Hemos generado siempre en esta comisión el buen trato de escuchar a las partes, poder ponernos de acuerdo en 1 o 2 personas, 3 personas que nos permitan abordar esos nudos y seguir avanzando. Pancho, por favor. No, micrófono. Sin micrófono. No, yo simplemente, presidente, quiero señalarle que siento que el gobierno no me ha dado respuesta a los elementos políticos del debate que yo planteé aquí, y lo mismo que hizo el senador Araya. Uno lo hace simplemente en el tono de esta comisión, que uno coloca todos los elementos de juicio para poder tomar una buena decisión. De tal manera que cuando uno coloca elementos políticos en el debate, no lo hace o estar en una posición de fanatismo que no corresponde, a lo menos en esta comisión. Simplemente yo encuentro que aquí hay un elemento político en este proyecto de ley que no me ha sido respondido por el gobierno. Entonces yo espero que en las próximas reuniones o sesiones podamos ver estos temas y despejar, digamos, esos elementos. No nos basta a nosotros con respuestas tecnológicas o con respuestas jurídicas, porque los proyectos de ley tienen ese componente, pero sobre todo son instrumentos para la sociedad, para hacer una sociedad más justa y realista. De tal manera que yo espero en la próxima sesión que el gobierno pueda entrar a los temas que nosotros planteamos aquí con el senador Araya y que no han sido respondidos. Gracias, presidente. Presidente. Luz. Sí, muy breve, porque sé que estamos en la hora y tenemos otras comisiones, presidente, pero el senador Huantumilla, ¿no es cierto?, puede tener razón en lo que plantea. Yo creo que el ministro lo señaló, no es este el proyecto a través del cual se van a solucionar los problemas de desigualdad que existen en nuestro país, ¿no es cierto? Yo creo que este es un proyecto que lo que busca es entregar una buena herramienta que trae muchos beneficios consigo mismo. Va a poder beneficiar a todos los chilenos, sí o no,
Va a depender. Yo creo que sí hay posibilidad de que beneficie a todos los chilenos independientes de donde esté. Efectivamente creo que a lo mejor el único problema podría llegar a ser la conectividad que tenga. Pero en eso también como país hemos ido avanzando, independiente que todavía quedan sectores mucho más lejanos que a lo mejor tienen problemas en esa materia. Ahora, el mismo presidente, y me tomo en sus palabras un rato atrás, yo no creo que exista un proyecto que sea óptimo. Este proyecto lleva en tramitación 8 años. Por lo que he escuchado en la comisión, lo más probable es que termine en una comisión mixta. Yo, presidente independiente, que quiera escuchar, por lo que se planteó en un comienzo, yo retiré al invitado, se me aclararon las dudas. A mí me gustaría que además de que se escuchara a las personas que la comisión determinara la próxima semana, ojalá también pudiéramos entrar a votar. Es un proyecto que las posiciones yo creo que ya están medios claros. Seguir alargándolo no creo que vaya a cambiar la posición de cada uno de los señores senadores. Eso, presidente, gracias. Gracias. Presidente. Oiga, pero nada técnico. Pero no se explaye en el texto no se preocupe, presidente. Que sé que le gusta eso. Este es un tema de confianza digital y por eso lo vamos a dejar para la próxima vez. Solo pedir que el notario que puede, don Carlos Suet, pueda ser invitado. Él fue elegido recientemente presidente de todos los notarios. Me alegra que sea alguien de regiones y de mi región. Así que en ese sentido, ¿y por qué? Porque poder aclarar rápidamente estas dudas y secundando lo que dice la senadora Ensperger, ojalá ya partir votando las cosas en que tengamos acuerdo y dejar para las más complicadas después. O sea, resolverlo al más alto nivel político, tal como lo señala el señor Huenchumilla, pero poder avanzar. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Tengo entendido que el senador Araya había planteado lo mismo de invitar al presidente, si es notario, que sea el presidente. O sea, siempre nosotros trabajamos formalmente con las instituciones o a quien ellos dispongan, ponernos de acuerdo con una o dos más personas para háganmelo llegar a la secretaría o como presidenta, yo voy a velar con eso y darle la tramitación al proyecto. Yo creo que esto hay que zanjarlo. Yo quiero avanzar, yo tengo dudas en algunas cosas, se me resuelven algunas, me surgen algunas otras dudas, pero vamos a avanzar porque yo creo que los proyectos hay que ir avanzando y despachándolo. Yo al menos en eso, colegas, como presidente creo que he dado las garantías siempre de avanzar eso y después cada uno vota como quiere, si se forma la convicción del proyecto o se abstiene o vota en contra o votaciones separadas en lo que corresponda, pero creo que hay que darle tramitación, así como yo voy a hacer una observación, creo que va a ser el ministro Osa, el nuevo ministro Sexpress, hacerle ver la situación de las urgencias, las discusiones inmediatas que nos sorprenden un poco por la imposibilidad. También resolveremos esta situación. Entonces vamos a convocar en la próxima sesión con esas personas, poder resolver y avanzar en la votación. Ministro Palacio. Presidente, entonces yo entendería que la voluntad que se vote en la próxima sesión, esa es la idea, después de las presentaciones de las personas que sean invitadas, ¿no? Si se resuelven las dudas, y ministro, yo creo que no habría inconveniente, yo al menos así lo voy a hacer. También no me gusta citar para tal efecto, porque si surge una duda razonable, que hay consenso en la comisión, que tenemos que tener no sé, el profesor de Derecho Civil o un experto en, digamos, no podemos tomar una sesión más, pero al menos yo lo que voy a hacer es impulsar el proyecto y que se despache, que se vote, cada uno votará y al menos hay consenso en que es la asociación de notarios. Algunos de los profesores que señalaban, Galilea, habría que ver lo que había señalado y que me hagan llegar algún nombre adicional, pero vamos a avanzar para poder despachar esto. Y también, ministro Palacios, no sé si en usted es la voluntad de que tengan mayor, digamos, con el subsecretario o tienen elementos. Yo creo que es importante que colaboren ustedes también, como lo decían el profesor, o sea, el senador Huenchumilla, entre otros. Como nosotros no conocimos el proyecto, solo lo vimos, estas presentaciones, hacerlas a entregar y que también ustedes nos ayuden y la Secretaría del relato de cada una de las modificaciones que se ha ido perfeccionando, aumentando o recortando algunas cosas. Yo creo que es bueno tener ese debate que
que nos va a ayudar también para la próxima semana. Presidente, por supuesto, le hacemos llegar todo lo que sea necesario. Este proyecto, así como varios proyectos, no solamente tiene un impacto político, sino que también tiene un impacto muy fuerte social, y que se ve en el uso que se le ha ido dando y quiénes lo están usando. O sea, esto igual a la cancha. Mientras más grande es una empresa, por poner un ejemplo, más posibilidad tengo de enviar a una persona, ¿cierto?, para que haga los trámites. Lo que hace la tecnología es justamente igualar la cancha y facilitar el acceso a todo este tipo de servicios a un precio cada vez más bajo. Integra territorialmente los territorios, cosa que también es importante. Esos son los beneficios que tiene la tecnología y lo hemos visto en distintas materias. Esa es la voluntad que tenemos. Estamos observando que aquí existe un beneficio social y de integración territorial muy importante. Y eso también creo que en conjunto con los elementos políticos que se pueden plantear, creo que también es bien importante lo que nosotros estamos persiguiendo, y sobre todo en este momento, además tiene un impacto sanitario que es muy significativo. Ministro, lo importante es que nos hagan llegar esos elementos técnicos, jurídicos, políticos, porque tomando una decisión informada, con impactos, con medidas que ustedes han expresado. Le agradezco al profesor Germán también su característica o su particularidad sobre todo lo del encriptado, que es algo que uno desconoce o que muchas veces es más árido para una discusión. Quiero agradecerle a todos su concurrencia y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se le va. Que les vaya muy bien, muy feliz. Gracias. 21.